Atención, este es un mensaje para todos aquellos que buscan el éxito y la felicidad. Es hora de sintonizar Carpe Diem, un viaje lleno de energía y de motivación. Únete a nosotros, donde cada palabra es un impulso hacia una vida mejor. Descubre el poder que Dios ha puesto en ti. Bienvenidos a un mundo de inspiración constante. Carpe Diem, con John Díaz. Solamente aquí por www.radio7day.com. Te esperamos. Claro que sí, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Carpe Diem. Mi nombre es John Díaz y te acompañaré en estos minutos con el conocimiento que nos aporta Grant Cardone a través de su libro La regla de oro de los negocios. Pero no es una simple lectura, es un análisis profundo que aplicamos a diferentes aspectos de nuestra vida. Así que va a haber muchas ideas, muchos consejos que no aparecerán en el libro de Grant Cardone, que van de mi parte, ya un texto adicional allí, algunos consejos extras de mi experiencia, de mi conocimiento, pero basados en la experiencia, el conocimiento y los grandes resultados de Grant Cardone como inversor, como escritor, como conferencista internacional reconocido alrededor de todo el mundo. Estamos en el capítulo número 22 y aquí nos vamos a demorar varios episodios porque estamos analizando 32 características que debe tener una persona exitosa. Este capítulo 22 tiene por título ¿exitoso o no exitoso? Y de las 32 características hemos analizado 7. Así que este programa es la 8ª característica, que lleva por título Sé insensato. Tienes que ser insensato. Yo sé que algunos se pueden estar preguntando, a ver. ¿Nos está diciendo que tenemos que ser insensatos? Desde capítulos anteriores y episodios anteriores yo he mencionado Grant Cardone tiene un punto diferente de vista al resto del mundo. Y las cosas que hemos aprendido de él y que nos ha enseñado, hemos entendido que su visión del mundo, aunque es muy distinta y es muy contradictoria a lo que normalmente escuchamos, es una filosofía que tiene resultados siempre y cuando la consideremos desde el punto de vista correcto. Así que hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de la insensatez. ¿Entendido? Yo les recomiendo que tengan allí a la mano su lápiz, su agenda, su cuaderno, una hoja, un papel, un bolígrafo, lo que sea para poder tomar nota y llevarnos el mejor conocimiento, los mejores consejos para mejorar nuestra vida. Así que bienvenidos nuevamente a Carpe Diem. La primera lección que vamos a aprender el día de hoy nos habla acerca de la necesidad de ser insensatos. La necesidad de ser insensatos. Y es curioso que Grant Cardone hace mención de otro libro también que él vendió y que es un libro muy conocido, que se llama Sell to Survive o Sell to Survive, vender para sobrevivir. Así que no es un error que tú estés escuchando, que tú estés pensando acerca de que tenemos que ser insensatos. En este libro, vender para sobrevivir, Grant Cardone nos introduce en la noción de que los vendedores exitosos deben ser insensatos con sus clientes para poder consumar la venta. En este libro él enfoca la insensatez desde el punto de vista de las ventas. Allí él nos sugiere que para que un vendedor pueda ser exitoso es crucial, es importantísimo poder actuar de manera insensata con los clientes. Porque la parte más importante de la venta no es la presentación, no es el producto. La mejor parte o la parte más importante de la venta es el cierre. Tú puedes presentar un pésimo producto, puedes hacer una presentación pésima de un buen producto. Tú puedes vender lo que tú quieras. Y el secreto o el éxito de esa venta poderosa está en el cierre. Es decir, concretar la venta, el cierre de la venta. Yo sé que esta idea contradice las enseñanzas convencionales o tradicionales que nos han dicho en púlpitos, en escuelas, en universidades, de que tenemos que ser razonables, que tenemos que actuar con lógica.
destacando la importancia de actuar sin consideraciones racionales y desafiar las realidades prácticas para poder lograr resultados increíbles, excepcionales, prácticos en nuestra vida. Pero mis queridos, muchas veces actuar con lógica implica actuar como lo hace la mayoría. Y recuerda que aunque la mayoría lo haga, no siempre la mayoría tiene la razón. Si la mayoría tuviera la razón, la mayoría sería ricos, la mayoría serían millonarios. Pero es curioso que los más ricos del mundo son un grupo muy pequeño, son un grupo muy reducido. A nivel de encuestas o a nivel de porcentajes, se dice que las familias más ricas del mundo se concentran en un 1% de la población mundial. Un 1%. ¿Y el otro 99% qué? Son mayoría. Y a pesar de eso, no quiere decir que tengan la razón. Grandes características de los hombres más ricos del mundo, en muchas veces su insensatez para la toma de decisiones, para actuar, para ejercer, para cerrar las ventas. Así que sí me gusta muchas veces el tema de actuar de forma insensata. Salir de lo razonable, de lo lógico. Tienes que pensar fuera de la caja. Tienes que mirar por fuera de la caja. Tienes que actuar de manera tan poderosa, tan increíble, que actuar de forma lógica o razonable parezca algo tonto. Parezca algo sin sentido. ¿Cómo es posible que la mayoría siga ejerciendo actividades, acciones de forma convencional, de forma razonable, de forma lógica? Y aún así, no están donde dicen que deberíamos estar si hacemos esos pasos. Lo he dicho desde hace mucho tiempo. ¿Quieres ver resultados distintos? Tienes que ejercer acciones distintas. Es que no puedo crecer, es que es difícil avanzar, es que no puedo, es que es complejo. Salte de lo convencional, sal de lo razonable. En muchas ocasiones, miren, yo voy a ser muy sincero con ustedes, en muchas ocasiones yo he escuchado seminarios, discursos, conferencias de psicólogos, consejeros, pastores incluso, que se consideran expertos en el área de familia y de psicología, y hablan incluso acerca de la manera correcta de cómo un varón puede conquistar a una mujer. Y de hecho se hizo una película en base a esto. Hay una película interpretada por Will Smith que se llama The Hedge. The Hedge es un hombre experto en conquista, y es un hombre al cual personas de estrato alto lo contratan con el propósito de poder conquistar a cualquier tipo de mujer. Y entonces hay hombres muy adinerados que pagan una gran cantidad, una suma alta de dinero, con el propósito de que este hombre les enseñe a conquistar mujeres. Les enseña a conquistar al amor de su vida. Interesante, ¿verdad? Así que, obviamente, Will Smith, en su papel de experto conquistador, usa una cantidad de técnicas increíbles. Cómo le tienes que hablar, cómo te tienes que vestir, cómo dirigirte a una dama, cómo romper el hielo, cómo acercarte, cómo ofrecerte, cómo romper esquemas. De repente dentro de la película hay un hombre que no es muy adinerado, clase media, o clase baja alta, o clase media baja, y está enamorado de una gran empresaria de su empresa. De hecho, es prácticamente la dueña de la empresa. Él es uno de sus abogados, es uno de más de 20 abogados que tiene esta hermosa y acaudalada empresaria, y él está enamorado de ella. Ella no sabe que él existe. De hecho, en la entrevista que el experto le hace, le dice, ¿qué es lo más cerca que has estado de ella? Y él dice, una vez le presté un bolígrafo, y ella lo tomó. Es lo más cerca que él logró estar de ella. Así que le empieza a enseñar técnicas, discursos, formas, maneras. No le hables así, no digas esto, no camines de esta manera, cambia tu ropa, cambia de perfume, cambia la forma en la que te vistes. Mejor dicho, intenta cambiarle absolutamente todo. En el proceso de este hombre intentando seguir los consejos, comete algunos errores. Se sale del guión. Se queda sin aire, saca su inhalador, usa el inhalador, rompe completamente el esquema intentando reparar las cosas y volver al plan inicial. En el transcurso de la historia, muchas cosas suceden, pero resulta al final que esta gran empresaria termina enamorada
de este abogado, termina enamorada de este joven que no es de su mismo estrato socioeconómico, pero es el hombre que ella ama. Así que, dentro de ese proceso en el cual ella se enamora, resulta que lo que enamoró a esta mujer fueron justamente los errores que él cometió del guión que se le había entregado. Cuando él se salió del guión, cuando él rompió el esquema, cuando se salió de lo razonable, de lo lógico, del plan, de lo aconsejable por la psicología, esos detalles fueron los que hicieron que esta mujer empresaria, caudalada, millonaria, hermosa, atractiva y famosa, se sintiera atraída por este joven. Les puedo dar muchos más ejemplos en relación a esto. A veces tenemos que actuar de forma irracional para poder conseguir metas, objetivos y para marcar una diferencia. Pero si no estás dispuesto, si no estás dispuesta a marcar la diferencia, vas a perder la batalla. Algunos padres no se atreven a enfrentar a sus hijos porque temen verse como enemigos de ellos. Y si mi hijo me interpreta como que le caigo mal, y si mi hijo se enoja, y si mi hijo se va de la casa, y si mi hija tal cosa, y si mi hijo aquí... Y por el miedo de perder a sus hijos, terminan perdiendo el respeto de sí mismos. Y ya cuando están desesperados, intentan hacer cosas irracionales. Ahora sí no les importa lo que piensen los demás, no les importa que los demás sepan que es mamá, que es papá. Porque sus hijos están mal o están en peligro o algo está sucediendo con ellos y sienten que los están perdiendo. No tenemos que llegar a este punto, al punto de quiebre, al punto del fallo, para poder reaccionar o para actuar de forma irracional. Lo cual nos lleva a nuestra segunda idea. Nuestra segunda idea de esta noche, de esta tarde, nos invita a actuar de la manera 10X. Si no sabes qué es la regla 10X, te invito para que en YouTube o en Spotify puedas revisar nuestros capítulos anteriores, en especial los primeros 7 capítulos o episodios, nos habla acerca de qué es la regla 10X. Así que el segundo consejo de ser insensato es que tenemos que actuar a la manera 10X. Eso requiere pensar y actuar insensatamente. ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos pensar insensatamente? Para poder lograr un rendimiento excepcional, para poder generar recursos o resultados distintos, diferentes, es necesario adoptar un enfoque insensato en el pensamiento y en la acción. Ayer mencionaba algo respecto a esto. ¿Cuántas veces se te ha ocurrido una idea y por el miedo del qué dirán los demás o por el miedo de pronto de no saberte expresar, has perdido la oportunidad de poder sobresalir, de poder brillar? En algún momento, no sé si te ha pasado, varón o dama, tuviste la oportunidad de hablarle a un hombre, a una mujer, muy bonita, muy simpático, muy especial, que tú dijeras, wow, era una oportunidad increíble que tuve de acercarme a esa persona, pero por miedo, por temor o por intentar actuar de forma irracional, decidiste no hacer nada y perdiste esa posibilidad. Yo sé que muchos de ustedes han pensado de forma irracional, pero al momento de actuar, actúan de forma lógica, actúan de forma racional, actúan conforme a lo que deberían hacer la mayoría, lo socialmente aceptable. Mis queridos, tenemos que actuar y tenemos que pensar de forma insensata también a la manera 10X. Yo sé que se te han ocurrido ideas locas. Yo sé que se te han ocurrido una cantidad de cosas no nada convencionales. Tienes que pensar más seguido de esa manera, de tal forma que podamos lograr alcanzar o llegar a lugares desconocidos, lo cual quiere decir que estamos creciendo, avanzando o mejorando. La referencia a la regla 10X nos sugiere la idea de poder multiplicar nuestros esfuerzos para también multiplicar nuestros resultados. De esta manera podemos seguir las acciones racionales y aceptadas por la mayoría, pero déjame decirte que este tipo de acciones te conducirán a resultados mediocres.
Así que, mis estimados, el primer paso es cambiar nuestros pensamientos lógicos, nuestros pensamientos convencionales. ¿Ustedes creen que Thomas Alva Edison pensaba de forma lógica? ¿A quién carajo se le ocurre crear una bombilla 200, 300, 400, 500, 600, 700, 953 veces, 999 veces, 1000 veces, y aún así seguirlo intentando una vez más? ¿A quién se le ocurre? A una persona loca, a una persona insensata, una persona irracional. ¿A quién se le ocurre escribir un libro diciendo que hay que ser insensato en las ventas? A un hombre ilógico, irracional, y que curiosamente en la actualidad es ilógicamente, irracionalmente multimillonario. Grant Cardone. Hay que estar loco, mis queridos, hay que estar irracionales, hay que ser nada convencionales para poder llegar a terrenos nuevos, para poder crear un nuevo campo. Pero no, nosotros somos bastante latinoamericanos. Bastante latinoamericanos. La ideología japonesa nos dice, si nadie lo ha hecho, entonces tú debes ser el primero. Si alguien ya lo hizo, entonces tú también puedes hacerlo. Pero nosotros los latinoamericanos pensamos al revés. Si nadie lo ha hecho, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Si alguien ya lo hizo, pues que lo haga él. Nos cuesta trabajo salir del caparazón. Nos cuesta trabajo pensar fuera. Requiere mucho esfuerzo cambiar nuestros pensamientos. Muchos dicen, intento hacer cambios, intento cambiar mis acciones, pero es difícil. Si no cambias tus pensamientos, no van a cambiar tus acciones. ¿Cuántas veces has querido empezar a madrugar, empezar a aprovechar tu día, empezar a aprovechar tu tiempo, pero todavía insistes en aplazar la alarma, en alargar la alarma, en dormir un poco más, en alargar tu día y después culpar al tráfico? No, se me hizo tarde porque los niños, no, se me hizo tarde porque había tráfico, no, se me hizo tarde, no, mis queridos. El problema no está en las acciones que ejerces, el problema está en las decisiones o en los pensamientos que empiezas a fortalecer, a alimentar dentro de tu cabeza, dentro de tu mente. Ahí está el secreto, ahí está el cambio. Cambia tus pensamientos y tus pensamientos te llevarán a tomar distintas decisiones. Cambia tus decisiones y cambiarán tus acciones. Cambia tus acciones y tendrás diferentes resultados. Cambias tus resultados y recibirás aprendizaje. Y mientras más aprendas, más vas a ganar. Allí le puedes sumar lo que tú quieras. Dinero, familia, riqueza, fama, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero tiene que ser un pensamiento 10X. Me voy a levantar temprano. Oblígate a levantarte temprano. Pon la alarma lejos. Era algo que yo hacía en la universidad. En la universidad, bueno, no era por flojo. Era porque dormía muy poco. Tenía 3 trabajos en la universidad para poder pagar y costear parte de mi carrera. Igual siempre quedaba endeudado. Así que tenía 3 trabajos y llegaba muy tarde a mi casa. Pero al llegar a mi casa no podía llegar a dormir. Tenía que llegar a lavar platos, trastes. Porque en el lugar donde vivía, la persona que me colaboraba dándome una cama, yo tenía que devolver dicho favor con favores de aseo. Así que lavaba, limpiaba baños, pisos, cocina. Y era una posada universitaria. Así que allí vivían cerca de unos 9, 10 universitarios. Y yo era prácticamente el del aseo para todos ellos. Así que por la noche o en la madrugada, cuando llegaba, había una cantidad de platos, ollas, vasos, de todo, un mundo. Tenía que llegar cansado de mi trabajo a lavar, a asear, a limpiar, levantarme muy temprano y hacer exactamente lo mismo con el baño, con la ducha, con los pisos, con las escaleras. Era difícil. Y como me costaba mucho levantarme, por lo poco que dormía, me obligaba a hacerlo. ¿Qué hacía? Ponía la alarma muy lejos y ponía la canción más horrible que tenía en mi celular.
de tal forma que al encenderse fuera tan fastidioso, tan incómodo, tanto para mí como para los residentes de la morada, de la posada, que yo me levantaba rapidísimo. Y como la ponía muy lejos, tenía que pisar el frío piso para poder apagarla. Era la única forma en la que yo encontré que tenía y podía levantarme. Es una manera de que tú te puedas obligar hasta que se convierta en un hábito. Al día de hoy, no sufro tanto para levantarme temprano. Incluso aquí en Chile, en este momento estamos amaneciendo con 0 grados de temperatura, tipo 6, 7 de la mañana. A la hora que yo estoy saliendo, tenemos 1 grado, 0 grados. Antier incluso estuvimos en bajo cero. Se sentía el hielo sobre los autos. Y yo no tengo ningún problema en bañarme con agua fría. Que al principio me costó, sí, me costó. Pero hasta el día de hoy, en verano, o sea, invierno, no importa si estamos bajo cero, siempre me baño con agua fría. Y algunos dirán, ¡ay, no, qué terrible! ¡Ay, no, qué complicado! A veces mi hija me dice que yo soy rarito, que soy diferente, porque me baño con agua fría, incluso en invierno. Pero yo conozco los beneficios que tiene el agua fría, no solamente para el cuerpo, para la piel, sino también para mi sistema nervioso. Soy profesor, soy empresario, soy papá, soy esposo, soy misionero, soy consejero, soy capellán. Tengo tantas responsabilidades, trabajo con mi cerebro, trabajo con mi mente. Necesito reactivar mi cerebro para poder rendir en todas las actividades que tengo. Pero si actúo como los demás, aplazando la alarma, dedicando tiempo a cosas que no son favorables para mi cerebro, mi herramienta, mi producto más importante, que es mi cerebro, lo voy a dañar, lo voy a estropear. Así que no puedo pensar como los demás. Tengo que hacer esfuerzos locos, tengo que hacer cosas irracionales, nada excepcionales, salirme de lo tradicional, de lo convencional, para poder tener resultados distintos y diferentes. Así como nos dice Estrellita, a veces ser innovador es la solución. Y para veces para innovar hay que ser loco. Así que mis queridos, vamos a iniciar para renovar nuestra mente. Y por último Lunita nos dice sí, hay que madrugar. Por ahí dicen, al que madruga Dios le ayuda. Sí, es posible que sí. No es bíblico, pero es posible que sí. Es en la hora de las 4 o 5 de la mañana donde nuestro cerebro está en su mejor comportamiento. Estando en la universidad aprendí que levantarse a las 4:30, 5 de la mañana a estudiar es la mejor forma de guardar información en el cerebro y que no se te olvide por años. Pero los chiquillos estudian de noche, estudian con música, estudian bajo una luz blanca, estudian viendo televisión, estudian tomando café, Coca-Cola para mantener el sueño y poderse concentrar. No sirve de nada. Tienes que saber conocer tu espacio, tu entorno, para poder atacar, para poder actuar de forma correcta, para poder actuar de forma convencional. Y para eso hay que ser insensato. Algunos te van a tildar de loco, te van a tildar de payaso, te van a tildar de inconsciente o de insensato. Jesús, cuando llegó a esta tierra, tuvo un mensaje distinto y diferente. Los pastores de la época de Jesús mandaban a las prostitutas al infierno. Jesús hablaba con prostitutas. Es más, a Jesús lo seguían prostitutas. Es más, mujeres que vivieron de la prostitución financiaron la obra de Jesús. Los pastores de la época de Jesús tachaban, alejaban y separaban a las familias cuando había pronósticos o posibilidades de lepra o de alguna enfermedad incurable. Y denominaban y tachaban y etiquetaban a las personas de inmundos o de impuros. Cuando llegó Jesús, Jesús besaba a los leprosos, los tocaba, los acariciaba, los abrazaba. La gente veía a un endemoniado y huían, corrían. Jesús se acercaba a ellos. Jesús comía con los ladrones, con los publicanos, con los que eran rechazados por los parias de la sociedad.
Jesús era un loco, actuaba de forma irracional. Jesús no era como los demás pensaban que debía ser un líder. Jesús rompió los esquemas y cambió el mundo, cambió su tiempo y cambió la historia. Jesús actuó de manera 10X. Incluso hasta sus propios discípulos muchas veces quedaban atónitos con los comportamientos, las decisiones y los pensamientos que él tenía. Jesús era completamente impredecible. Era un loco. Y hay que estar loco para intentar salvar un mundo lleno de pecado. Hay que estar loco para amar a alguien que para el resto de la mayoría no merece ser amado. Hay que ser insensato, mis queridos, para poder tomar sabias decisiones, siempre y cuando tengas tu meta clara. Por eso yo a ti te dije desde el principio, define cuál es tu meta. Define cuál es tu objetivo. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo lo quieres lograr? Si no hay metas, tu insensatez va a ser falta de sabiduría, y ahí sí vas a cometer un error. Ahí sí la mayoría va a tener la razón. Si no sabes para dónde vas, qué quieres y cómo lo piensas lograr, tu insensatez no funcionará. Y vamos con nuestra tercera idea. Tercera y última idea de esta noche. Mi querido, tenemos que rechazar la sensatez convencional. Tenemos que rechazar esa sensatez convencional, lo que la mayoría dice. Ser insensato no implica ser mentalmente inestable, sino más bien está relacionado con, rechazar la validación de las acciones razonables. Acciones razonables que nos conducen a alcanzar metas ambiciosas. No existe una acción razonable que te permita llegar al éxito. Los primeros en alcanzar la cima del Everest tuvieron que recorrer caminos no recorridos. Tuvieron que pasar por lugares peligrosos, arriesgándose en a sí mismos, para poder lograr y alcanzar la meta. Las acciones razonables no te van a permitir adquirir resultados distintos y diferentes. Vuelvo y te digo, busca a alguien que esté donde tú quieres estar. Examina su vida, sus acciones. Copia sus decisiones. ¿Qué escuchan? ¿Con quién hablan? ¿Con quién se relacionan? ¿Qué leen? ¿A qué hora se levantan? ¿Qué comen? ¿Cómo piensan? ¿Qué errores cometieron? ¿Y cómo puedo hacer yo para no cometer los mismos errores? Las acciones razonables, lo que dice la mayoría, lo que implica la mayoría, no funciona. El día de hoy, en mi primera clase, le decía a mis estudiantes, estimados, ¿cómo es posible que en las universidades tenemos una cantidad de ingenieros comerciales, tenemos una cantidad de administradores de empresas estudiando los principios de la administración, cómo administrar una empresa, cómo funciona un negocio, cómo hacer crecer un negocio, y salen estos profesionales de las universidades y terminan trabajando para alguien más? No son capaces de crear su empresa, no son capaces de crear un emprendimiento. Tienen todo el conocimiento, supuestamente, que les permitirá hacer crecer una empresa, un negocio, pero no pueden crear el suyo propio. Siguen con una mentalidad de empleados. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque la mayoría no siempre tiene la razón. Así que estamos repletos de administradores de empresas, de ingenieros comerciales, expertos en el tema de administrar, crear, hacer crecer empresas. Pero estamos tan pobres en emprendedores que estamos llegando al final de una era de mercadeo, de marketing, de comercio. Mis queridos, yo los aliento, yo los invito para que ustedes puedan romper esas reglas convencionales, esas reglas racionales que nos han enseñado. Yo los invito para que ustedes eviten quedar atrapados en una vida mediocre, para que puedan seguir el ejemplo de aquellos que sí han marcado diferencia, siendo insensatos con todas y con cada una de sus acciones. Yo los invito para que ustedes rompan paradigmas, para que rompan muros, para que avancen mucho más de lo que los demás pensaron que usted podía lograr.
Probablemente algún familiar, algún hermano, tus propios padres se habrán burlado de ti. ¿Tú, ingeniero? ¿Tú, profesional? ¿Tú, empresario? ¿Tú con un auto? No, imposible. Quiero invitarte que rompas con esos esquemas. No por ello, no para callarles la boca, sino porque tú sabes que lo mereces. No dejes de soñar locuras. No dejes de soñar con planes increíbles, maravillosos. Pero tampoco te quedes de brazos cruzados solamente soñando. ¿Tienes ideas locas? Dígame, ¿en quién no le hace falta un tornillo en el mundo? Yo creo que todos tenemos algo de locos, pero muchos intentamos ocultarlo a través de acciones lógicas o razonables, socialmente aceptables. Probablemente si yo no hubiera cometido algunas insensateces, no estaría acompañándolos en este programa. No sería parte de este maravilloso ministerio de Radio 7 Day. Si yo no hubiera cometido ciertas tonteras, por decirlo en cierta manera, probablemente no podría enseñarles esto de la manera como se los estoy enseñando. Todos los exitosos, absolutamente todos los exitosos, tienen algo de locos. Así que conviértete en uno de estos insensatos, te invito. Suelen ser la gente que hacen la gran diferencia en nuestro mundo. Mi nombre es John Díaz, esto es Carpe Diem y estoy feliz, muy feliz de haberte acompañado en un episodio más de este programa. Nos veremos mañana. Mañana vamos a ver una de las características favoritas mías de una persona exitosa. Así que te lo voy a adelantar. Sé peligroso. ¿Quieres ser peligroso? Mañana te voy a enseñar cómo ser peligroso. La 9ª característica de una persona exitosa. Bendiciones para ti y nos veremos mañana. Hasta la próxima. Chao, chao. Si te perdiste la oportunidad de escuchar Carpe Diem, no te preocupes, porque también nos puedes escuchar por Spotify. Busca en Spotify Carpe Diem con John Díaz y allí disfrutarás de esta maravillosa programación.